Hola, habla Ángel García Banch. Hoy es martes 23 de abril de 2019 y es cercano a las 7 de la mañana. El propósito de este audio es compartir con ustedes las razones por las cuales yo me siento tan optimista acerca del curso futuro de las cosas en nuestro país. En otros audios he sostenido que en Venezuela ha de darse una purga total, no solamente del Estado, la sociedad o la economía, sino también del sistema político como tal. Específicamente, he planteado que este juego termina en una intervención militar foránea, que va a significar una purga del Estado venezolano. Es decir, va a significar la remoción de ese 10% de la Fuerza Armada que responde a los intereses del narcotráfico. En ese contexto de presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, lo más probable es que se produzca un proceso conocido como autoselección, en el que ese 10% de la Fuerza Armada que responde al narcogeneralato y al alto mando militar opte por intentar repeler a las tropas extranjeras, mientras que el 90% de la Fuerza Armada, que hoy no se puede coordinar, que no tiene acceso al parque de armas, a las comunicaciones, que es perseguida por el SEBIN, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar o por el G2 cubano, más bien opte por quitarse el uniforme en el contexto de la entrada de las tropas extranjeras para volver a ponérselo, para volver a portarlo nuevamente cuando ya se haya removido la jefatura del Estado, específicamente de la Fuerza Armada, de la policía. Es decir, cuando ya no haya un narco mando militar, sino un alto mando militar profesional, se haya removido a los narcos generales y se haya producido esa fractura de la Fuerza Armada y de la policía, además de la remoción del Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo. Es decir, la fractura o purga del Estado es en sus dos roles fundamentales: el del monopolio de la violencia, Fuerza Armada y Policía, y el monopolio de la justicia, Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo. En ese contexto, al caer la narcotiranía, inmediatamente caerán también en anarquía los grupos de colectivos pranes paramilitares y guerrilla que responden en la actualidad a sus órdenes. No existiendo ya el narcoestado, estos grupos van a tener que enfrentar una guerra civil que precisamente este grupo de la Fuerza Armada Institucional, cuando vuelva a portar su uniforme, será para desarticularlos. En palabras llanas, tendremos a las tropas extranjeras no solamente garantizando la estabilidad del nuevo Estado y del nuevo gobierno, sino también contribuyendo a la guerra civil contra el ELN y las FARC, mientras que la Fuerza Armada Institucional, que responderá a un nuevo alto mando militar, ahora no de narcos, sino de profesionales de la Fuerza Armada, jugarán el rol de reconquista del monopolio de la violencia a través de la desarticulación en una guerra civil de los grupos de colectivos pranes, paramilitares y guerrilla, mientras que la policía civil aprovecha el estado de guerra, es decir, la presencia de tropas extranjeras, para también dar de baja o desarticular a los grupos del ANPA común apolítica. Entonces, la purga del Estado es seguida por la purga social, y esto en paralelo ocurre con la purga de la economía. Una vez que haya el presidente encargado pasado a ser jefe de Estado de las Fuerzas Armadas y que haya podido establecer un gobierno, podrá armar un gabinete de civiles
para que lleven a cabo un cambio rotundo en las políticas públicas, y específicamente me quiero referir ahora a la política económica, dando el traste con el resto de las mafias. Si bien es cierto que la mafia del narcotráfico sale con la fuerza militar, con la intervención militar extranjera, las otras mafias como la de la minería, el contrabando, las mafias cambiarias, etcétera, terminan con un cambio en el gabinete que ahora sería sustituido por civiles profesionales que podrían dar al traste con los regímenes de controles, de cambio y precio, subsidios, en fin, y todas las mafias que hoy pululan en la economía venezolana. Entonces, de la purga del Estado a la purga social y purga económica, transcurrido ya un tiempo como para poder haber restablecido la república, el imperio de ley, restablecido el orden jurídico, el monopolio de la violencia y de la justicia, el orden público, y recuperado la economía, un año y tanto después, cuando se acerquen las elecciones de diciembre de 2020 a la Asamblea Nacional, que podrían hacerse coincidir con elecciones presidenciales para volver a un sistema democrático, bueno, la población podrá llevar a cabo la última de las purgas, que sería la purga del sistema político. En ese contexto, un año y tanto después de haberse removido la narcotiranía y sin ningún tipo de posibilidad de chantaje unitario, es decir, en un contexto de elecciones libres y competitivas, ¿qué va a hacer la población? La población va a pasar su factura y evidentemente va a purgar el sistema político, sacando a los actores que han venido por años colaborando con la narcotiranía y el régimen chavista. Es decir, todos aquellos que se sentaron a dialogar en Miraflores, que se dieron la mano con los jefes de los colectivos que asesinaban a los estudiantes, a nuestros héroes, los estudiantes en las calles de Venezuela, aquellos que oxigenaron por tanto tiempo el régimen, que se sentaron en República Dominicana, evidentemente van a salir del juego. Todos los socialistas y los progresistas, que vienen no solamente contribuyendo al deterioro de la sociedad y el sistema político venezolano desde hace 20 años, sino desde antes, es decir, desde que se instauró el populismo en Venezuela, desde 1959, pero específicamente con mayor fuerza desde mediados de los años 70, cuando el estatismo, el populismo y la absorción de la propiedad de la industria petrolera por parte de los políticos tuvo lugar. Bueno, esos actores van a salir del juego y van a ser sustituidos por la nueva clase liberal que viene en camino, que son los jóvenes que tienen preferencia por una economía de libre mercado y por una república, y que detestan lo que han visto ocurrir por estos últimos 20 años, es decir, el socialismo, el comunismo, las mafias. Entonces, estamos hablando de una purga del Estado, la sociedad, la economía y el sistema político venezolano, que sentará las bases para una recuperación no antes vista en este continente. Estamos hablando de probablemente el primer milagro del siglo XXI. Estamos hablando de un país con enormes dotaciones de recursos naturales y de recursos humanos, buena parte de los cuales van a regresar en un proceso de inmigración, de vuelta al territorio venezolano. Es decir, contamos con enormes cantidades, con las mayores reservas de petróleo y de todo tipo de recursos naturales del planeta, pero también con ingentes cantidades de recursos humanos en distintas áreas. Unos en el territorio venezolano y otros fuera del territorio, que pueden aportar desde fuera o en un proceso de inmigración de retorno.
Pero si a eso le sumamos una república, es decir, un imperio de ley, una purga del Estado, es decir, de la Fuerza Armada, la policía y el sistema de justicia, y además de eso, una purga de la sociedad, de los sistemas de delincuencia y de mafias en la economía y del sistema político, estamos hablando de unas condiciones ideales para resurgir, para recuperarnos a una velocidad jamás antes vista, hasta el punto de que yo me atrevo a afirmar que podríamos en el primer año tener un rebote de la actividad económica probablemente hasta de 25 puntos porcentuales. Es decir, son las condiciones para rehacer al país, para rehacer a nuestra nación. Son las condiciones para surgir desde el punto de vista económico. Van a imperar los intereses de ese interventor que ha venido a cambiar las reglas del juego político de tantos años. Ese interventor que se llama el gobierno de los Estados Unidos, que tiene no solamente intereses de seguridad nacional y hemisférica, sino intereses petroleros muy concretos. Por tanto, veremos en Venezuela un proceso de establecimiento de un imperio de ley, una república, una democracia, pero también de un libre mercado y un proceso de privatización de la industria petrolera, nuestra principal industria y locomotora, que en mala hora cayó en manos de los políticos a mediados de los años 70. Así que venimos a un proceso de reversión que no solamente va a acabar con el populismo, sino también con el estatismo, y que va a sentar las bases para que Venezuela logre crecer a unas tasas que desde la perspectiva de muchos va a ser considerado como un milagro, el primer milagro del siglo XXI. Así que mucha fe y mucha esperanza, porque esta purga ha de ocurrir y va a liberar a nuestro país y sentar las bases para un crecimiento sostenido.